Perdón, una disculpa si el video se corta, pero aquí tuvo una falla con la internet. Ofrezco una disculpa. Bien, y que en esta propia condición del derecho penal, vamos a retomar un poco esta parte de su concepto básico. Bien, decía yo que el derecho penal corresponde a la rama del derecho público y que en este sentido el derecho público es de observancia general. El derecho público tiene por objeto esa relación entre el Estado y los particulares en una línea de subordinación, ¿de acuerdo? En una línea de establecer estas condiciones de el orden social, la paz pública. Entonces, el derecho penal va a establecer estas condiciones paralelas de el objeto específico de mantener y sostener un orden político y social a través de las penas y medidas preventivas que establezcan para las comunidades y sobre todo que estas penas y medidas a través de un ordenamiento político y social fomenten y ayuden a mantener el bienestar social de la propia sociedad, como lo refiere Ignacio Villalobos. Otro concepto es el del maestro Rafael de Pina, y es un poquito más sencillo, ¿no? Que establece el complejo de las normas del derecho positivo que van destinadas a la definición de conductas susceptibles de ser delitos, pero también fijar las sanciones adecuadas y debidas para estas conductas susceptibles como delitos. ¿De acuerdo? Ahora, por esta parte, los fines del derecho penal van a establecer estos canales adecuados de para qué fue creado. Y finalmente, los fines del derecho penal van a proteger bienes jurídicos tanto de la sociedad como del Estado. Y que en esta parte, al ser una rama del derecho público, tiene su observancia primeramente en las normas internas, tiene su observancia en esa condición de las codificaciones para los 32 estados de la federación, pero también tiene observancia internacional y sobre todo que como consecuencias de algunas condiciones bélicas, se han creado tribunales internacionales en materia penal para erradicar conductas como por ejemplo el genocidio, los crímenes de lesa humanidad como son la desaparición forzada de personas, la tortura, la esclavitud, pero que a su vez también el derecho penal, al ser un elemento normativo, va a determinar en su conjunto de normas esas penas y medidas de seguridad a los que son acreedores, los infractores de la ley. ¿Sí? Desde luego, va a mantener un orden político y social, pero atenderá a esos valores esenciales y las características intrínsecas que poseemos los derechos humanos, los seres humanos. ¿Para qué? Para sabernos dirigir en una sociedad. Desde luego, también tienen que estar metidos aquí los derechos humanos, que hoy día ya estamos en la quinta generación de los propios derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, el derecho penal va a establecer aquellas condiciones de objetividad y subjetividad. ¿Para qué? Para que a través de figuras llamadas el jus penali y el jus puniendi, establezcamos que el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo van a establecer los mandatos y las facultades a su vez, de los cuales el Estado y los individuos nos hacemos valer para regir a este país, para regir esta sociedad, pero principalmente para poder, repito una vez más, no suprimir, sino prevenir los delitos, sancionarlos, castigarlos en el momento en que han sido cometidos y sancionar a los presuntos responsables que han infringido a la ley. ¿De acuerdo? Para establecer estas condiciones del derecho penal objetivo, debemos manifestarlo como una acepción concreta del derecho penal. Y sobre todo que el derecho penal subjetivo tiene esta facultad del Estado sancionador. Es decir, que el Estado, partiendo de las normas jurídicas, tiene ese poder concreto de sancionar a través de la constitución política, pero también a través de las codificaciones en materia penal,
esos principios legitimantes que hacen a la materia, ¿sí? Ahora, que en esta parte de la mano del jus puniendi, el derecho penal básicamente sea esa facultad que posee el Estado para imponer, pero a su vez ejecutar sanciones y castigos y poder determinar las penas que cada individuo es acreedor cuando exteriorice conductas consideradas como delitos. ¿De acuerdo? Ahora, que de acuerdo a estas condiciones, nosotros debemos entender al derecho penal y con apoyo de las ciencias auxiliares, que más adelante vamos a ver, que los fenómenos del orden criminal hacen al delito, al delincuente, a la pena, a la víctima, pero también al control social. Y sobre todo, que el derecho penal, al ser una rama del derecho público, establece y protege los bienes jurídicos tutelados que afectan a los individuos en particular. Y con ello lesionan esas garantías de seguridad jurídica consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, específicamente en los apartados de la parte dogmática de la Constitución. Sobre todo, que al regular delitos, estos sujetos pueden estar afectando la integridad física, la integridad corporal, la integridad patrimonial y la vida misma de cada uno de los que habitamos este plano social. Es decir, nosotros vamos a entender que el derecho penal ha surgido en diversas épocas, ha surgido en diversos lugares, pero que la visión más representativa que hace a esta materia es entender las graves situaciones por las cuales hoy día estamos viviendo. Estamos viviendo condiciones de violencia desmedida, estamos viviendo condiciones de narcotráfico, de delincuencia organizada, de terrorismo, ¿sí? Y sobre todo, que en otros lugares se ha habido condiciones de retroceso a la materia penal, pero hoy día México tiene que avanzar más en esta condición de erradicar los linchamientos y los actos de venganza privada. Por eso el derecho penal dependerá mucho de ese derecho eficaz y de ese derecho vigente, que a su vez ya operó en ciertas épocas, pero que ha sido reformado y modificado para mejorar los sistemas jurídicos en la materia. Y sobre todo, suprimir, aquí sí, suprimir y erradicar los actos de venganza privada. ¿De acuerdo? Ahora bien, una solución que podemos encontrar en la materia jurídica sería que aquellas personas que han cometido delitos pues sean rehabilitadas o reintegradas bajo los valores que operan en la sociedad. Sin embargo, esto no opera así. Esto realmente bajo los ejes rectores del sistema penitenciario y en materia de derechos humanos, que es capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte, no están siendo del todo operarios para poder reinsertar a personas privadas de la libertad. Entonces, en esta parte de las personas que cometen delitos, es importante atender al factor social del por qué cometieron la conducta. Y subsecuentemente, que si ya compurgaron alguna sentencia privativa de la libertad, establezcan esos canales adecuados para una buena reinserción social, para que no vuelvan a reincidir en esas conductas delictivas. Entonces, en esta parte hay que entender al derecho penal como un factor principal y su función social, que lo ideal sería prevenir esas conductas. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, para poder entender el estudio y puntualizar adecuadamente cada una de las directrices que hacen al derecho penal, es importante destacar que, por un lado, vamos a estudiar en su parte general a la teoría de la ley penal y al establecimiento de la norma jurídica per se, pero que necesitamos entender los factores que operan a los elementos negativos y positivos del delito, la famosa teoría del delito, para poder comprender en cursos más adelante lo que es la teoría del caso, lo que es la acción penal, lo que es la responsabilidad penal, lo que es la sanción penal, para poder ahora sí meternos a la materia particular y sobre todo la etiología de los delitos. ¿Me explico? Entonces, de acuerdo a estas características, nosotros debemos entender qué son las condiciones y las reglas de aplicación de la teoría de la ley penal en cuanto a los sujetos, la materia, el territorio y sobre todo esas condiciones del por qué el delito tiene que ser estudiado primeramente como esos alcances y limitantes de los problemas concretos.
En un ámbito material, bueno, pues que las normas aplicadas pues sean desde el punto de vista del bien jurídico tutelado que está afectando. Si es un bien jurídico tutelado que se está afectando, que sea la vida, que sea la integridad física y corporal, que sea estas condiciones patrimoniales, que sean estas condiciones de desaparición forzada, delitos que atenten contra la libertad, delitos que atenten contra el libre ejercicio de la profesión, por ejemplo, ¿no? Pero que después de otro momento también veamos los alcances del proceso vigente de la norma jurídica, es decir, ese ámbito temporal en la cual yo debo establecer si realmente mi código está siendo operario y si realmente mi código está siendo eficaz en esta parte de un derecho vigente concatenado con un derecho eficaz. ¿Para qué? Para que de acuerdo con esa vigencia de la norma se pueda ahora sí delimitar y a su vez determinar el ámbito geográfico que corresponderá a ese espacio físico, dentro de lo cual estableceremos el ámbito espacial y sobre todo la aplicabilidad de la norma. Porque recordemos que cuando una norma interna falla, yo puedo recurrir a los sistemas extrajudiciales y a los sistemas interamericanos o a los sistemas internacionales para que corrijan algunos sesgos o algunas fallas que tiene mi norma jurídica. ¿Sí? Y por último, pero menos importante, pues desde luego, ¿a quién se va a aplicar ese ámbito de la ley penal? Que en este caso seremos nosotros desde el punto de vista del derecho subjetivo a los sujetos de derecho. ¿De acuerdo? Desde luego, aquí hago una precisión muy clara. También las personas morales o jurídico-colectivas, a pesar de que no son personas corpóreas, también son susceptibles de que se les aplique esa materia del ámbito personal de validez. ¿Por qué? Porque también se pueden cometer delitos a través de esos entes ficticios y sobre todo aprovecharse del lucro con el que ellos están estableciendo para poder determinar el grado de participación de una conducta violenta. ¿Ok? Bien. Entonces, en este sentido, nosotros vamos también, de alguna manera, a establecer cómo estos principios del derecho penal deben atender que el derecho penal debe ser igual para todos. El derecho penal debe ser equitativo, que nosotros debemos establecer que la investigación de los delitos deba de ser con la debida diligencia, deba de ser establecida con esa probidez y sobre todo con esa profesionalidad de la tecnología investigadora, ¿sí? Y sobre todo establecer que las víctimas sí merecen la debida atención, que las víctimas también merecen un trato digno, un trato justo, que merecen esa condición de cómo acceder a la justicia pronta y expedita, pero que por otro lado, también las víctimas pudieran estar mintiendo y sobre todo que algunos imputados que están siendo procesados por delitos que no cometieron alcancen también esa justicia social, esa justicia equitativa y sobre todo esa justicia imparcial, en donde nosotros establezcamos esa prevalización o esa parte primigenia de que la igualdad de la ley tiene que operar para todos. ¿De acuerdo? Ahora, en esta cuestión, nosotros también hemos vivido una serie de desigualdades, ¿no? ¿Por qué? Porque las desigualdades generalmente operan en países, no, perdón, subdesarrollados. Pero en épocas pretéritas nosotros concurríamos a las desigualdades por condiciones de sexo, de edad, de raza, de color de piel, o en algunas civilizaciones a través de las deformaciones físicas que hoy día conocemos como discapacidades, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas condiciones, nosotros hoy día nos hemos dado a la tarea, tanto como abogados, como sistema jurídico, como sistema social, de erradicar esas categorías sospechosas que nos marca la Constitución Política en su artículo primero, artículo primero, apartado o párrafo quinto, mejor dicho. Entonces, en esas condiciones, el ámbito de la ley penal tiene que establecer, sí, una parte histórica a través quizá de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano con la materia de la Revolución Francesa, que opera bajo esta situación de igualdad para todos los seres humanos. ¿Me explicó? Pero que también se conserven esos distintivos sociales de los cuales la Constitución Política va a establecer que el principio de igualdad prohíbe ciertas conductas, entre ellas la esclavitud, o que su parte el artículo 12 constitucional suprima estas consideraciones de nobleza o prerrogativas de honores hereditarios. Por eso también
dentro del ámbito de la ley penal, debemos establecer que los derechos humanos tienen que estar metidos aquí, que los derechos humanos tienen que operar, sí, como parte del artículo primero constitucional, pero también a través del depósito de las garantías individuales y sociales, y cuando más, de las garantías constitucionales. Por eso el artículo 13 nos prohíbe ciertas condiciones de leyes privativas o tribunales especiales. Hoy día, uno de los beneficios que tiene la justicia penal en México y el derecho penal en general es que hoy día las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales o bien la propia Armada de México a través de la Secretaría de Marina ya no pueden establecer esos tribunales especiales cuando ellos agredan a civiles. ¿Me explico? Entonces, esta parte también de la extensión del derecho al ámbito de la ley penal establece que las leyes tienen que ser justas, tienen que dar un trato digno, un trato por igual para los ciudadanos mexicanos. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a establecer que dentro de un derecho interno, la norma no debe tener ese tratamiento especial derivado de la función del Estado, sino más bien tiene que ser a través del depósito de los servidores públicos, establecer las condiciones necesarias para que se acceda a la justicia pronto. Ahora, desde luego, los servidores públicos tienen mucha tarea por hacer y sobre todo que hoy día deben de erradicar esas conductas despóticas para poder, primero, investigar y después encuadrar para subsecuentemente encontrar una acción penal. Y sobre todo, que esta parte más humanista, hacer un derecho penal más humanista, más sensible, y de la mano de los organismos internacionales, cuando no se alcancen esas líneas de investigación o esas líneas de justicia social, pues nosotros extendamos nuestra inconformidad a los tribunales internacionales. ¿Sí? Entonces, en esta parte nosotros debemos entender también que las normas penales fueron creadas como una parte de la ciencia jurídica. O sea, el derecho penal, visto como una condición científica, establece un cúmulo de conocimientos, jóvenes. Establece un cúmulo de directrices de las cuales yo tengo que aprender en primera línea la dogmática, la doctrina penal, para poder establecer cuáles son los canales más adecuados y sobre todo que al establecer métodos científicos yo pueda encuadrar al derecho penal como una ciencia, ¿sí? Que de la mano de ciertas normas, pero también de otras disciplinas en ciencias sociales, en ciencias biológicas, en ciencias físico-matemáticas, se alcancen esos métodos de investigación de acuerdo al plan trazado, de acuerdo a esta eficacia de investigación de conductas susceptibles como delitos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, el derecho penal pues debe de establecer esas condiciones de cómo participarán los investigadores, los científicos, los intelectuales y sobre todo poder integrar esas magnificencias de cómo establecer la categorización de los delitos, ¿no? O sea, esas formas de cómo el delito también pudiera establecer el daño, establecer la forma en que se está cometiendo, por qué un delito es de omisión, por qué un delito puede ser de dolo, de culpa, y principalmente con esos canales adecuados, establecer ciertas líneas paralelas. ¿Para qué? Para que el delito opere en un plano categorizado. ¿Sí? Entonces, en suma, nosotros vamos a abordar a lo largo de estas 6 o 7 semanas por qué el derecho penal tiene que ser visto como un ente significativo y sobre todo por qué las relaciones del derecho penal con otras normas jurídicas hacen también prevenir conductas, ¿no? Recordemos, y eso sí lo voy a dejar muy claro, que el derecho penal al ser un organismo público es de interés público, es de interés social. Y de aquí por eso es que corresponda esta parte del Ministerio Público que pertenezca al Poder Ejecutivo, que se deposite la parte de la investigación criminal en una figura llamada agente del Ministerio Público.
que en una parte las fiscalías atiendan estas condiciones con perspectiva no nada más de derechos humanos, sino con una perspectiva de género, pero de verdadera perspectiva de género. ¿Sí? Entonces, dentro de estas diversas denominaciones del derecho penal, pues también lo podemos llamar derecho punitivo, derecho represor, derecho sancionador de penas, pero creo que el término más adecuado sí sería esta condición de derecho penal. Y sobre todo, que de acuerdo a la acepción que nos han brindado algunos autores, nosotros establezcamos que el derecho penal tiene por principio de cuentas establecer qué canales adecuados debo seguir para yo poder establecer una buena etiología de la materia, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer por mejorar estas condiciones sociales, jurídicas y sobre todo estas condiciones por el cual el Estado me va a permitir estudiar qué bienes jurídicos tutelados debo entender y atender a esos principios? Entonces, respecto de este derecho penal, vamos a meternos un poquito en la parte contractualista, ¿no? Como ya lo decía Juan Jacobo Rousseau, como lo dice por ahí Thomas Hobbes, ¿no? Que a veces el hombre es bueno por naturaleza, que es el propio sistema o el propio Estado quien lo vuelve malo, ¿no? O que Maquiavelo decía que el hombre es malo por naturaleza. Pero en este sentido hay que señalar que el derecho penal, al ser un conjunto de normas de carácter interno, su función siempre será definir los delitos, pero también señalar las medidas y sanciones impuestas a esos seres humanos que han roto el denominado contrato social y sobre todo que están afectando a la sociedad. Por otro lado, establecer un derecho penal del enemigo, como lo hace Gunther Jacobs en su obra, determinará que este derecho, cuando el individuo lo infringe, se convierte en un enemigo público del Estado y por lo tanto hay que erradicarlo o hay que suprimirlo de la sociedad. Pudiéramos discrepar un poco de esta teoría, ¿no? Porque la teoría del derecho penal del enemigo incluso es atentadora contra los derechos humanos en sí. Pero por otro lado, el derecho penal, al encontrar diversas acepciones, establece que todas giran en torno a un poder punitivo del Estado y que surge como necesidad de organizar la vida en comunidad. Pero sobre todo, establecer que ese conjunto de normas van a establecer ese poder punitivo de manera general y sobre todo de manera al Estado de Derecho, pues su poder en sí no debe de ser ni totalitario ni absoluto. El derecho penal hoy día, antes que ser violentador de derechos humanos, tiene que atender a estas condiciones más en apego a los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Recordemos que México pertenece al Pacto de San José, Costa Rica, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hoy día México está sancionado por delitos graves en materia penal, ¿sí? Y que es muy lamentable que sigan sucediendo otras cosas. Entonces, al intervenir estas partes de las ramas jurídicas, nosotros entendemos que el derecho penal atiende a preservar, sí, siempre el orden social, pero que como el derecho mismo, los seres humanos siempre vamos a estar a la expectativa de que surjan conflictos, de que surjan violencia, de que surjan elementos que realmente hagan esta condición de análisis. O sea, hasta dónde el derecho penal tiene que ser también un eje analítico, ¿no? Hasta dónde nosotros podemos establecer que el estudio de la pena, más que punitiva, tenga que buscar siempre la convivencia y la armonía social y que es básico para nosotros establecer que de acuerdo a la teoría de la ley penal y del ámbito de aplicación de esa teoría del delito, nosotros establezcamos y conozcamos el por qué debería no nada más de ser un elemento sancionador de delitos, sino también un elemento predecesor y sobre todo preventivo de conductas. ¿Me explico? Entonces, en esta condición, nosotros siempre vamos a atender a esas condiciones del por qué evitar el ejercicio arbitrario del poder y sobre todo el ejercicio arbitrario del Estado, debe frenar esas condiciones estadistas y que se pretenda a través de las normas jurídicas penales resolver todos los conflictos sociales, ¿sí? Todos los conflictos sociales. Y sobre todo,
que al establecer estas penas, las conductas no nada más tengan este carácter negativo, sino también una conducta adecuada para la sociedad, ¿sí? Entonces, el derecho penal generalmente se ha convertido en un arma para el Estado por medio del cual, al tutelar bienes jurídicos que se consideran del mayor interés para el ser humano, nosotros estableceremos también que el Estado debe atender esas condiciones de la vida, la propiedad, el desarrollo psicosexual y sobre todo la seguridad nacional, porque en esta condición el derecho penal debe también estudiar esas condiciones biopsicosociales de los seres humanos y que en apoyo con la criminología y la criminalística establezcan esas condiciones, sí, de esclarecer e investigar delitos, perseguirlos desde luego a través del Ministerio Público, pero que a través de la criminología se entienda el factor social del por qué la sociedad se está descomponiendo, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte, el derecho penal, al ser un organismo público, va a regir la actuación de los individuos en su sociedad. Por eso es importante conocer cómo está relacionándose la sociedad. Es importante conocer cómo está en cuanto a su economía, en cuanto al estudio académico, en cuanto al factor de programas sociales. ¿Por qué? Porque todos estos factores pudieran descomponer a una sociedad y ser más susceptible de cometer delitos. ¿Me explico? Entonces, en esta condición, estudiar el derecho penal es muy complejo porque para su estudio, primero necesito yo entender que el derecho subjetivo me va a dividir a los grupos en políticos, en entes públicos, en entes civiles, en cuestiones patrimoniales, en cuestiones personales, ¿sí? Y que el derecho objetivo deberá regir a cada una de estas entidades de manera más particular. Es decir, que estas relaciones del derecho penal con el elemento interno del Estado me permita, sí, establecer cuál es la función y el interés particular del derecho penal, pero sobre todo, qué relación tendrá, que más adelante lo vamos a ver, con las diversas normas jurídicas y sobre todo para el ámbito de aplicación del derecho interno. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición, nosotros debemos operar siempre en esas líneas paralelas de cómo estamos viendo estas características elementales del derecho penal, ¿sí? Estas características de cómo la ley realmente pudiera ser efectiva, si la ley está siendo aplicada como debería de ser, si estos sesgos que tenemos mucho del derecho penal en cuanto a su aplicación, procuración e impartición de justicia es la adecuada para los ciudadanos. Desde luego, hay que entender mucho del factor social del delito. Hay que entender mucho de cómo estas condiciones de los delitos operan siempre a medida de la necesidad del individuo, pero también de una medida estadista. O sea, recordemos que también esta parte de los hechos punibles corresponden al Estado, ¿no? Y sobre todo que si el Estado no está encontrando los canales adecuados para poder controlar a las masas, ¿qué sucederá más adelante, no? Entonces, no basta nada más con decir que el derecho penal debe de ser sancionador, debe de ser punitivo, debe de ser represor, sino que también el derecho penal tiene que significar mucho en la parte del control social, en la parte de cómo nos vemos como sociedad, ¿no? Y lo refería yo al inicio de la sesión. En esta condición, hoy día estamos en un país sumamente lastimado, sumamente castigado por delitos, sumamente castigado por conductas violentas. Entonces, es aquí donde tenemos que hacer la reflexión si es que realmente nuestro derecho penal está atendiendo a estas condiciones del Estado de Derecho, ¿no? Si realmente está atendiendo a esa vigencia de la norma y por consiguiente a esta parte del poder del pacto federal. Es decir, que nosotros, si realmente como Estado moderno estamos cubriendo las expectativas que el legislativo está operando, ¿sí? Si realmente el legislativo, al ser encargado de la elaboración de los proyectos de ley en materia penal, está direccionando adecuadamente y asertivamente esas sanciones, esas penas adecuadas a los delitos. ¿De acuerdo? Por otro lado, digo, metiéndome un poquito en materia procesal, pues la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que ahorita no es momento, que no es momento de establecerla en un país como México. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro sistema jurídico, es el Poder Judicial de la Federación quien tiene la encomienda de poder exigirle al Ministerio Público esa, esa cuadratura y responsabilidad de procurar la administración de justicia en este país. Y sobre todo, que se integre una trilogía investigadora. ¿Para qué? Para que el Estado sancione adecuadamente los delitos, para que el Estado haga una condición efectiva de acuerdo a su división de poderes y sobre todo que se concentren en esta línea paralela de la delegación de, de responsabilidades, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros no podemos dejar de lado que México hoy día su sistema quizá no está alcanzando para poder hacer un estudio real del derecho penal. ¿Sí me explicó? O sea, en esta parte los delitos, como lo digo, siempre van a existir, siempre va a haber en cualquier sociedad conmutativa y en cualquier vida en comunidad, en mayor o menor proporción, siempre van a existir estas condiciones de cometer conductas. Por eso hay que encontrar la resignificancia del derecho penal a través de de las diversas formas de cómo se está comportando el ser humano, ¿sí? De cómo estamos asociando esa libertad de pensamiento, de cómo realmente los delitos están siendo tipificados en las codificaciones que hacen a las 32 entidades federativas. Si realmente el sistema jurídico a través de los tribunales y órganos jurisdiccionales está aplicando ese eje punitivo de las sanciones penales, pero también que desde la perspectiva del derecho penal ejecutivo y sancionador de las penas privativas, establezca si realmente las personas privadas de la libertad que ya han sido sentenciadas y que están compurgando prisión, están siendo reinsertadas adecuadamente, ¿sí? Entonces, el derecho penal va a ser una línea muy amplia en cuanto a los conocimientos y sobre todo que su estudio tiene que establecer esas condiciones de representatividad de las leyes en este país, de verdadera condición social, para que nosotros alcancemos esta naturaleza jurídica que hace a la norma en cuanto a el respeto a lo que no me corresponde, a lo que no es de mi propiedad, en cuanto al respeto al individuo, en cuanto al respeto de las propias instituciones del Estado, en cuanto a esa probidez que yo deba establecer a través del derecho objetivo, ¿sí? A través de ese respeto de los principios jurídicos abstractos, generales, concretos y sobre todo que las normas me están imponiendo, para que de alguna manera cuando yo presencie que se está infringiendo ese Estado de Derecho, ese derecho objetivo, le solicite en primera línea a la autoridad administrativa llamada Poder Ejecutivo a través de su organismo llamado Fiscalía y que este a su vez en la representación social llamado fiscal o agente del Ministerio Público, establezca esa facultad que a mí me confiere la subjetividad del derecho para que a través de mi pretensión los sujetos de derecho que hayan infringido la ley reciban el castigo adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, debemos establecer que el imperio de la ley en este país está siendo realmente golpeado y sobre todo que mi voluntad general necesita ser escuchada. ¿Para qué? Para que los delitos disminuyan, para que en esta condición el derecho penal sea visto más como un eje propositivo, un eje progresista, un eje más humanista y no un eje más represor y sobre todo atentador contra derechos humanos. ¿De acuerdo, jóvenes? Espero que esta sesión les haya servido como parte introductoria y sobre todo que les interese un poco sobre conocer estas acepciones del derecho penal, ¿no? En esta condición tenemos que revisar mucho hacia cómo ha sido la historia a través de las diversas épocas y sobre todo establecer por qué hoy día necesito aprender más el derecho penal desde una perspectiva de derechos humanos que desde una perspectiva punitivista, que hoy día necesito aprender esos ámbitos de la ley penal en cuanto a su aplicabilidad, heteronomía, autocomposición, para yo poder establecer un derecho penal más eficaz y sobre todo más efectivo. Hasta aquí termina mi participación el día de hoy. Les agradezco infinitamente su atención
Y bueno, abordaremos ya la siguiente semana los siguientes temas. Ya nos vamos a meter de lleno al ámbito de aplicación de la ley penal en cuanto al derecho sustantivo, en cuanto al derecho adjetivo y sobre todo esta parte de cómo nosotros vamos a establecer ya esos ámbitos de validez de la norma jurídica. Les deseo un excelente día. Hasta pronto.